Paz y gozo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo por la bondad y misericordia de Dios. Estamos aquí presentes para buscar al Señor Jesús y pues transmitir la palabra de Dios. El día de hoy, como muy bien sabemos, estamos en este espacio para poder dar la actividad de lectura con comentarios. Esto basado en la palabra que dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. También lo que la palabra dice en Nehemías capítulo 8, que dice que mientras leían colocaban el sentido para que comprendieran las escrituras. Entonces, esa es nuestra base y algunos otros versículos más que podríamos resaltar o mencionar relacionado a lo que es la lectura con comentarios o lectura con exhortaciones y enseñanzas. En este caso, como muy bien sabemos, estamos leyendo Romanos capítulo 16 del 1 al 24 y luego de eso comentamos. En este caso, hoy comentaremos el versículo 14, por la bondad de Dios. Entonces vamos a orar para dar inicio, que así mismo el Señor Jesús nos ayude y nos socorra en su verdad. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque eres nuestro Señor y Salvador, porque nos inundas con tu favor y tu bondad, amigo nuestro, porque eres nuestro señorío y nuestra fortaleza. Queremos entregarte hoy toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el poder y la alabanza. Queremos adorarte en espíritu y verdad. Y queremos que nuestro corazón se regocije en tu salvación. Gracias por darnos la oportunidad tanto de poder transmitir como poder recibir de tu palabra. A ti la gloria, amado pastor. Entregamos este tiempo para alabanza y la gloria de tu gracia. Guíanos para poder transmitir la palabra de verdad conforme a tu dirección, conforme a la guianza de tu espíritu, conforme a la potencia de tu verdad. Y asimismo también para las personas que escuchan, para que puedan recibir gratamente y también conforme a tu palabra de verdad y que puedan comprenderla para que puedan dar fruto al 30, 60 y haciendo por uno. Gracias te damos, amado pastor, gracias te damos, amado rey, bendito eres eternamente y para siempre. Damos gloria a tu nombre, declarando que no nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, tenemos la lectura con comentarios del libro de Romanos. Estamos centrándonos en el capítulo 16, del 1 al 24, y luego de leerlo, realizamos nuestros comentarios relacionados en este caso el día de hoy al versículo 14. Estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 o 1960 como base, pero también nos apoyamos en cierta manera en otros, ya sea diccionarios, enciclopedias ilustradas o en algunas otras traducciones de la Biblia, ya sea Biblia textual o Biblia en las Américas. Así que, aunque la base es la Biblia Reina Valera 60, también buscamos otras fuentes, por así mencionarlo, para poder enriquecer o complementar lo que estamos leyendo. Muy bien, entonces daremos lugar acá. Saludos personales. Según título de la Biblia Reina Valera 60, dice en Romanos 16, del 1 al 24. Versículo 1 del capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces vemos acá que mucho de lo que está mencionando el apóstol Pablo son saludos relacionados a las personas que están en la iglesia de Roma. Pero también hay que resaltar ciertos puntos de los cuales hemos venido hablando, que ciertamente hay una importancia en los saludos en la palabra, que es parte de lo que tenemos que aprender a hacer o aprender a ministrar de parte de Dios. Pero también hay algo importante dentro de este segmento de lo que el apóstol Pablo está resaltando en Romanos 6 del 1 al 14, el 1 al 24, y es que da por así decirlo, un remarque a ciertas personas de cierta manera. En algunos casos menciona algunos que son trabajadores, algunos otros que son hermanos, otros santos, escogidos, aprobados, y da esta característica a ciertas personas. Hemos resaltado de que no porque lo resaltes que los demás no lo sean, sino que ellos resaltaron más en esa actividad, por cuanto tal vez se entregaron de mayor manera, resaltó algo, ¿verdad? Es como, por eso mencionamos ciertos ejemplos, por ejemplo, alguien que tiene ojos, si todos tienen ojos cafés y una persona tiene ojos verdes, obviamente la persona que tiene ojos verdes va a resaltar, ¿verdad? Todos tienen ojos, pero una persona resaltó por tener ojos verdes. De igual manera, si están en un país donde todas las personas tienen ojos verdes y una persona tiene ojos negros o ojos cafés, esa persona va a resaltar entre los demás, ¿verdad? Es decir, todos tienen ojos, pero uno hay que resalta de alguna manera. Entonces, en este caso, cuando hemos visto el aprobado, o Rufo también cuando hablamos de Rufo como escogido, es de que ellos se marcaron o fueron más diligentes en esa área, por lo tanto resaltaron, y por lo tanto el apóstol Pablo dice, Rufo el escogido, o María la trabajadora. Entonces, son puntos muy importantes a resaltar, que inclusive Dios nos puede ver a nosotros de una manera muy precisa y especial o remarcada por la actividad que estamos realizando delante de Él, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a saber cómo dirigirnos, ya que a veces tenemos ciertos conceptos o ciertas posturas y necesitamos redirigirnos hacia la verdad de Dios, no solo con un contexto general o básico, sino que también un punto específico de ciertos aspectos, ¿verdad? Como ya mencionamos, el aprobado, el escogido o los santos, y redirigirnos verdaderamente hacia eso, ¿verdad? Y entre más sea nuestra entrega y constancia, obviamente también se va a manifestar a un grado mayor. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que aunque a una persona le dicen ya aprobada, pero a Timoteo se le pide que busque ser aprobado, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que buscar ser aprobados, mostrarnos aprobados delante del Señor, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Procura presentarte como obrero aprobado delante del Señor Jesucristo.
Obviamente nuestro contexto de aprobación puede ser diferente que el que él tiene y por esa razón vimos en su momento en la Biblia qué decía con relación a alguien que es aprobado. Y ya mencionamos de que una persona que es aprobada delante de Dios es aquel que no necesariamente mira su propio bien, sino que también el beneficio del otro. En el sentido de que yo no voy a hacer nada que haga tropezar o pecar o blasfemar a mi hermano. Si yo hago eso, voy a ser un siervo aprobado delante del Señor. Entonces, vamos en este caso a resaltar lo que podría ser lo que es el Romanos capítulo 16, versículo 14, que es lo que nos tocaría ver el día de hoy. Dice de la siguiente manera: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esto es bien importante. Bueno, la semana pasada, aunque incluimos el 14 y el 15, es decir, dos versículos, y mencionamos acerca de los santos, pero en este caso está resaltando los hermanos, que es lo que prácticamente vamos a tratar el día de hoy, mayormente, lo que son los hermanos, porque ya hemos hablado de muchas cosas, como los escogidos, los santos, los que son aprobados, y algunas otras situaciones como los estimados. Pero en este caso habla de una generalidad como los hermanos que están con ellos. Es muy común nosotros, y pues lo entendemos hasta cierta manera, cuando en la iglesia o cuando estamos en la congregación le decimos a otra persona hermano o hermana. Pero también tenemos que asimilar la profundidad o la plenitud o el contexto específico de por qué razón nos llamamos hermanos, porque a veces solo se puede convertir en una jerga que puede sonar bonita, pero no necesariamente se está practicando o se está entendiendo la magnitud de lo que estamos hablando. Y por esa razón debemos comprenderlo bien para poder realmente no solo el hecho de llamar a las personas hermanos, sino que también tratarlos como hermanos. Ya que a veces, pues, obviamente cuando uno va a la iglesia dicen hermano o hermana, o a veces utilizan el término bro, como haciendo referencia a brother de inglés, pero a veces la actitud nuestra no necesariamente puede reflejar las palabras que estamos transmitiendo a las personas diciéndoles hermanos. Entonces, en ese punto debemos también comprender, ya que inclusive en el mundo tal vez no se nos ha enseñado, o a veces tal vez pues en ciertas familias o ciertos grupos de personas, no se les ha enseñado a saber cómo mantener una hermandad. Y por eso que hay hermanos que terminan peleándose o terminan sin hablarse o sin apoyarse, inclusive tal vez se pueden entre ellos mismos no apoyar o hacer otro tipo de actos, ¿verdad? Entonces, pero si obviamente el padre de familia enseña a sus hijos a saber cómo amarse entre hermanos, también eso va a procurar una bendición ya de adultos. Esto también en este caso en el cuerpo de Cristo. Si nosotros mismos como hermanos o como personas que pueden ser pastores o ancianos enseñan a la congregación a saber cómo amarse entre hermanos, la congregación va a aprender a saber cómo hacerlo. Y hemos mencionado pues de que la palabra dice dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es decir, que debemos aprender algo porque no lo sabemos. Y entre esos puntos está la hermandad. Hay cosas que, por ejemplo, mi padre me enseñó de niño conforme a saber cómo tratar a mi hermano, ¿verdad? Porque yo tengo un hermano que es 1 año 8 meses menor que yo. Y él obviamente, y él prácticamente se enfocó en ciertos casos de enseñarnos cómo tratarnos entre hermanos. Una de las cosas que mi padre me enseñó fue no decirle a mi hermano tonto o utilizar otro tipo de palabras. De igual manera que mi hermano me lo dijera a mí, ¿verdad? Entonces, había otras cosas que nos enseñó de niños, por lo cual buscaba que tuviéramos una buena hermandad ya, inclusive de grandes. Entonces, menciono esto por el sentido de que es algo que debemos aprender como responsabilidad individual a saber cómo tratar a nuestros hermanos y hermanas, pero también asimismo trasladar esa enseñanza al cuerpo de Cristo, porque a veces podemos nosotros asimilar de que las personas que ya están en el cuerpo de Cristo ya lo saben. Y creo que es algo que he entendido a lo largo de los años, de que no porque uno crea que sepa algo, los demás lo saben. No es tratar a las personas como ignorantes, sino que uno puede asimilar por algún motivo que ya la persona lo puede saber. Inclusive personas que pueden saber mucho, mucho en el Evangelio, inclusive pueden estar predicando, pastoreando,
puede ser que haya algo en particular que en nosotros ha sido muy puntual y que tal vez hemos tenido por así decirlo, una gran experiencia por causas de la vida, y ese tema puede ser que no lo sepa una persona que conozca bastante. Y nosotros podemos pensar que porque ya sabe mucho, la persona puede ser muy experta o muy sabia en ese tema, y puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sepa muchas otras cosas, pero por algún motivo ese tema en particular puede ser que no lo haya digerido o no lo haya sobrellevado o algunas otras cosas. Puede ser que muchas cosas sí, porque obviamente personas que se entregan conocen muchas cosas, pero por ciertos puntos o ciertas revelaciones, no, ¿verdad? No, por eso mencionaba que no es menospreciar realmente las enseñanzas que Dios nos da y pensando que ya lo que nosotros sabemos ya lo sabe cualquiera. Siempre es bueno de alguna manera compartir o impartir porque también Dios puede proveer una enseñanza relacionada a esto. Y por eso la Biblia enseña eso, es decir, la Biblia nos enseña acerca de la hermandad. Por eso vemos hay una frase que utiliza el apóstol Pedro que habla acerca del amor fraternal. Cuando se habla de amor fraternal, hace relación el amor entre hermanos. Es decir, un amor que procede del Padre, pero que se manifiesta entre hermanos. Entonces, basado en esto, vamos a ver lo que significa la palabra hermano. Hermano o hermanos, ¿verdad? En el griego, cómo se utiliza, para también comprender un poquito acerca de los hermanos por ciertos motivos, ¿verdad? Vamos a ver acá, dice G80, dice alfa como partícula de conexión y delfus, vientre, hermano, literalmente o figurativamente, cercano o remoto, muy parecido a G1, hermano. También está su contraparte femenina, que es G79, femenino de adelfos, hermana, natural o eclesiástica. Muy bien. Entonces aquí hay algo importante resaltar con el punto de hermanos, y inclusive también lo que lo menciona aquí en el caso de la palabra hermana, que dice que es natural o eclesiástica. Cuando se habla de eclesiástico hace referencia con relación a la iglesia, al conocimiento de Dios. Entonces, aquí habla de natural porque obviamente cuando nosotros tenemos nuestros padres y dan a luz 2 o 3 hijos, nosotros podemos tener hermanos o hermanas. Entonces habla de esa naturaleza, y eclesiástica habla en el contexto espiritual. Pero también entender de que como aquí dice del vientre, y el otro caso es también en otras traducciones, por ejemplo, el diccionario Vine o el diccionario Tyler hace referencia de que es del mismo padre. Cuando se habla de hermanos, se habla que viene del mismo padre. Del mismo padre. Entonces, esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús y nace, como dice la palabra, del agua y del espíritu, significa que procede del Padre, porque dice la palabra, de lo que procede de la carne, carne es, y lo que procede del espíritu, espíritu es. Es decir, de que nosotros al creer en Jesús somos engendrados y somos dados a luz en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos hijos de un mismo Padre. Si somos hijos de un mismo Padre, significa que somos hermanos. Pero también hay que resaltar que hay diferentes formas de caminar en Cristo, de lo que se conoce como denominaciones. Y no porque otra persona sea de otra denominación, significa que no es mi hermano. Significa que es mi hermano, pero tiene otra manera de pensar. ¿Solo por qué? Por el mismo y exclusivo hecho de que la persona cree en Cristo Jesús. Eso sería un punto de perspectiva, ya que también la Biblia menciona acerca de los hijos maduros o los hijos que no son maduros, ¿verdad? Entonces, obviamente hay personas que han madurado en el Señor y otras personas que no han madurado. Y por eso en el Romanos, cuando le hemos leído, creo que el capítulo 14 y 15, cuando habla, dice que hay que aprender a sobrellevar las flaquezas de los débiles o de los hermanos que son débiles en la fe. Es decir, que son hermanos, pero son débiles en la fe. Es decir, que no tienen nuestra misma conocimiento o entendimiento, porque cuando uno comenzó en el Evangelio, las personas que ya llevaban un caminar en Cristo Jesús, nos tenían que soportar o sobrellevar. ¿Por qué? Por causa de nuestras inmadureces y por causa de nuestra, tal vez, mal comportamiento o ciertas necesidades. Conforme al tiempo, también por la paciencia de ellos o por otras características,
hemos llegado a crecer de alguna manera y también nosotros tenemos que tomar ese mismo ejemplo para con los demás. No el hecho de entrar en críticas o altivez, sino más bien, como dice la palabra, soportar, saber sobrellevar, apoyar a aquel que es débil en la fe o que en su fe no es muy fuerte por causa tal vez de su inicio en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente somos hermanos, ciertamente nacimos de un mismo padre, pero en ciertos puntos tenemos ciertas diferencias, pero eso no significa que dejemos de ser hermanos. Porque media vez cree en Cristo Jesús, tenemos esa manifestación de hermandad, por así mencionarlo, porque nacimos de un mismo padre. Por consecuencia, yo sé que tengo hermanos que pueden ser de otras denominaciones, por ejemplo, bautistas o presbiterianos o pentecostales, neopentecostales, pero siguen siendo hermanos hasta cierto punto porque creyeron en Jesucristo y fueron nacidos de Él. Claramente, si en dado caso cada uno de nosotros tiene un error en doctrinal en alguna otra área, no significa que dejemos de ser hermanos. Significa que tenemos un error del cual Dios va a corregirnos, porque Dios obviamente a lo largo de los años nos ha corregido a todos nosotros. Es decir, que todos nosotros hemos tenido errores de diferentes maneras y que Dios busca corregirnos porque somos sus hijos. Si somos sus hijos, significa que tenemos hermanos. Y obviamente, nuestro hermano principal y el invaluable es Jesucristo, ¿verdad? Ya que Jesucristo también nos hace llamar a nosotros hermanos. Entonces, si Dios nos llama a nosotros hermanos, ¿por qué yo no puedo llamar hermano a otra persona que cree en Cristo Jesús? Porque a veces también se da el hecho de que si alguien no cree lo mismo que yo, él no es mi hermano, en el sentido de que no tiene mi misma, por así decirlo, denominación. Con eso tampoco estoy llamando en un ecumenismo. Lo que quiero dar a entender es de que tengo que respetar a mi hermano y entender de que él puede tener un error o yo puedo tener un error y que Dios nuestro Padre nos va a encaminar hacia la verdad. Todos tenemos errores en Cristo Jesús de diferente tipo, pero Dios va a moldearnos y va a encaminarnos para que lleguemos a una plenitud de comunión. Y también por esa razón tiene que haber un amor entrañable. Y por esa razón vamos a tocar también otros temas con relación a la hermandad, ¿verdad? Porque hay ciertos contextos que Jesucristo ha considerado o ha manifestado con respecto también a la hermandad. Obviamente igual lo que hablamos el día de ayer sábado con respecto al pueblo adquirido, pero también el pueblo adquirido necesitaba ser formado como pueblo. De igual manera somos nosotros como hijos. Nosotros nacemos como hijos, pero también tenemos que tener una formación de hijos para manifestar plenamente a la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? El Hijo unigénito y primogénito. Entonces, bajo este punto de lo que queremos dar a entender con la hermandad, vamos a resaltar algo que Jesús dijo en Mateo 12, 46 y 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos aquí algo muy importante con este texto que también pues ya nos aclara otro punto, no solo el engendramiento, por así decirlo, sino también la actitud en la manifestación de lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene que buscar hacer la voluntad de Cristo Jesús, porque busca hacer la voluntad de su Padre. Y aquí hay algo importante a resaltar, y fue el caso de Jesucristo con su familia. Porque sabemos muy bien que Jesucristo tenía una familia, que tanto era José, María y sus hermanos. Es decir, que María tuvo otros hijos aparte de Jesucristo. Ya que Jesucristo fue por obra de Dios y por milagro de Dios que nació de una mujer virgen sin que un hombre prácticamente la conociera. Luego aparece ya en los pasajes, por ejemplo, como la carta de Santiago o Judas, que hacen referencia a que ellos eran hermanos de Jesús, pero del mismo padre terrenal, es decir, de José, por así mencionarlo.
y que ellos fueron a buscar a Jesús. En otro pasaje, si no estoy mal, no sé si era en Lucas, hace mención de que ellos pensaban que Jesús ya había, por así decirlo, perdido la cabeza, algo así como que se hubiera vuelto un poco loco. Y por eso lo mandan a buscar. Posiblemente hay personas que le habían dicho algo, mira, Jesús ya perdió la razón o está fuera de sí, vayan y búsquenlo, ¿verdad? Pero en este caso vemos que ellos van y que Jesús no necesariamente los atiende a ellos, no necesariamente les pone una prioridad a ellos. Y esto es, aunque podría alguien tratar de refutarlo, que uno no, que debería ponerle más atención a la familia. En este caso, Jesús no le está poniendo mucha atención a la familia. No, con esto no estoy diciendo que uno menosprecie a la familia, sino que hay ciertas prioridades a atender a veces que también las personas que están fuera del mundo, que están en el mundo, perdón, tal vez no van a comprender. Y por eso Jesús, cuando llegan a buscarlo, María y los hermanos, Él le pone más prioridad a las personas que están escuchando la palabra de Dios que a su madre y sus hermanos. Por eso dicen, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, que ahorita me voy a enfocar en ustedes porque están buscando la voluntad de Dios a través de oír su palabra. Por eso voy a ponerles a ustedes una prioridad. Y después voy a atender a mi madre y mis hermanos terrenales. ¿Por qué menciona esto? Porque obviamente ellos también no iban en el buen sentido a hablar con Jesús. Ellos iban a hablar como que en otro contexto, no para recibir la palabra, sino que también tal vez para hacerlo cambiar de parecer o entender otras cosas. Entonces iban a quitar la prioridad de la palabra de Dios o de las personas que querían hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús resalta y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces aquí también nos deja ver a nosotros la manifestación de un hermano. Una persona que es hijo de Dios va a buscar hacer la voluntad de Dios. Si nosotros como hijo de Dios buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a detectar quiénes son nuestros hermanos porque están haciendo la voluntad de Dios. Entonces ellos van a ser mis hermanos porque están haciendo la voluntad del Padre. Entonces nosotros prácticamente lo que nos da a entender a nosotros de que si somos hijos y vamos a manifestarnos como hermanos es porque estamos siguiendo la misma voluntad del Padre en nuestras vidas. Y vamos a detectar un verdadero hermano en Cristo o un verdadero hijo de Dios porque está haciendo la voluntad. No de una manera pasiva de que hizo la voluntad, sino de una manera activa de que está haciendo la voluntad del Padre o busca hacer la voluntad del Padre. Ellos son mis hermanos. Ellos son los que se marcan, por así decirlo, en una mayor magnitud como hermanos en Cristo Jesús. Por lo cual, por esa razón también tenemos que aprender a sobrellevarnos. Es decir, no porque alguien tenga un diferente punto de vista de lo que yo tengo, significa que deje de ser mi hermano. Porque puede estar buscando la voluntad de Dios, pero hay un punto a veces en el cual uno no puede ponerse de acuerdo en un sistema doctrinal o una forma de vida. Y por eso hay ciertos roces. Pero no por eso deja de ser mi hermano. Está buscando hacer la voluntad de Dios. Puede ser que nuestros caracteres o ciertos puntos en una doctrina tal vez no van, pero sigue siendo mi hermano. Es decir, no me va a quitar necesariamente ese problemita que tuvimos, que sigue siendo mi hermano. Tuvimos un problema, tuvimos algún roce, pero sigue siendo mi hermano en Cristo y tengo que amarlo y tengo que honrarlo porque sigue haciendo la voluntad de mi Padre. No porque me caiga mal a alguien significa que no sea mi hermano. Es decir, siempre, inclusive en las familias, puede haber ciertos roces, puede haber ciertos desacuerdos, pero no por eso significa que no estemos buscando la misma razón y no significa tampoco por eso de que por eso lo voy a negar como hermano, ¿verdad? Porque si fuese así, realmente Dios o Jesucristo nos desecharía a nosotros. Porque nosotros a veces no tenemos, a pesar de que estamos en el Evangelio y buscando la voluntad del Padre, hay cosas en las cuales tal vez que Jesucristo no está de acuerdo con nosotros. Y no por eso deja de decirnos hermanos, ¿verdad? Por eso aquí en Hebreos 12, 10 al 12 dicen, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces dice, anunciaré
a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Pero en el verso anterior dice, el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y vuelvo a repetir con este caso. Jesús es nuestro hermano, así nacimos del mismo Padre que es Jehová, o lo que nosotros conocemos como Dios Padre. Pero ¿qué sucede? No por eso Jesús nos niega a nosotros como hermanos, porque también somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, Jesús nos llama a nosotros hermanos. Ciertamente, como vuelvo a resaltar, Jesús no nos rechaza realmente en ciertos casos, aunque Él esté de desacuerdo con nosotros, pero aún así nos sigue llamando hermanos. Por eso que miramos en la carta de Apocalipsis, de capítulo 2 y capítulo 3, la iglesia de Éfeso, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, en unos casos dice, y tengo algo contra ti. Es decir, hay cosas que las estás haciendo bien, hay cosas que realmente me agrado y me deleito de la manera que lo estás haciendo, pero hay sí algunas pocas cosas que yo no estoy de acuerdo contigo. Pero no por eso los deja de llamar hermanos. Son mis hermanos, pero hay ciertos puntos en los cuales no estoy de acuerdo. Pero necesito que cambien porque esos puntos no son parte de la voluntad de Dios Padre. Pero los sigue llamando hermanos. Vuelvo a repetir, si nosotros nos centramos en el punto de que porque alguien no está de acuerdo conmigo en un punto y nos descarta como hermanos, entonces Dios establecería eso, si establecería eso con nosotros, prácticamente nos estaría rechazando a toda la cristiandad, porque hay ciertos contextos, ciertos puntos que Dios no está de acuerdo, Jesús no está de acuerdo con nosotros. Entonces debemos que establecer bien el punto o la perspectiva de la hermandad en Cristo. Y debemos también buscar la misma voluntad en Cristo Jesús, pero también aprender a tener ese amor fraternal, ya que puede ser que no tengamos ese amor fraternal porque no lo hemos estado cultivando. Las cosas se cultivan, las cosas se aprenden para poder ejercerse, ya que no es solo el hecho de solo hacerlo, inclusive las amistades, es decir, las amistades también se cultivan con la relación o el respeto, pero a veces nosotros no cultivamos las amistades. Por eso que uno de repente tiene una persona y uno la puede llamar para saber cómo está porque es amigo, ¿verdad? Entonces uno cultiva la amistad. De igual manera son las hermandades. Las hermandades no solo significa que uno a veces llega a la iglesia a decir, hola hermano, ¿cómo está? Y salgo y ya me desaparecí, porque también uno puede cultivar la hermandad, es decir, compartir con los hermanos, saber cómo están, así como cuando uno tiene un hermano de carne, uno comparte con él, busca que le vaya bien, uno inclusive puede orar por el hermano, o sea, nuestros hermanos en términos naturales, que es un ejemplo de nuestros hermanos en Cristo en el Espíritu. Uno está atento, uno busca amarlos, busca estar al pendiente, busca que realmente se hagan las cosas como en la familia nos la han enseñado y saber encaminarlos o guiarlos o aconsejarlos, ¿verdad? Obviamente también sé que no es con todos que se podrá hacer, pero si uno puede tomar la facultad de mostrar ese amor fraternal, de llamar a una persona no solo para predicarle o enseñarle, sino para saber realmente cómo está, porque a veces nos concentramos solo en predicar y llamamos a alguien para predicarle, pero a veces no del todo para saber cómo está en sí mismo. Es parte del amor. Conforme a cómo está, también nosotros podemos tener un punto para saber cómo hablarle de nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que nosotros aprendamos a amar como hermanos, aprendamos a saber cómo sobrellevarnos. Ciertamente está la amistad, pero también la hermandad. La Biblia dice que un hermano es como un amigo en tiempo de angustia, es decir, que un hermano es muy valioso, pero es algo que se tiene que aprender a saber cómo darse y entrar en el entendimiento de eso. Por eso vemos acá en 1 Timoteo capítulo 5, el 1 al 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos. 2, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces aquí está estableciendo un punto de referencia para el trato. Es decir, en este caso, aunque habla del anciano como a padre y a la anciana como a madre, pero también habla al joven como a hermano y a la jovencita como a hermana. Entonces está dando un punto de partida para saber cómo tratar en ciertas ocasiones, ¿verdad? Es decir, que yo lo tengo que tratar a los ancianos y las ancianas con una reverencia similar a la del padre,
pero a los jóvenes como una reverencia similar a lo que tengo con un hermano o hermana. Entonces, mi perspectiva al ver a un joven o una jovencita es verlos como si fuesen mis hermanos en Cristo o mis hermanos naturales, y que el trato que yo le voy a dar para corrección o para indicarles un camino es verlos como hermanos, porque no es la misma relación entre un amigo que un hermano. Entonces nosotros debemos aprender en este caso a establecer ese punto. Inclusive está este punto de acá que dice con toda pureza con relación a las hermanas. Es decir, realmente no ver a las mujeres de la congregación o a las que han nacido en Cristo Jesús como mujeres, sino verlas como hermanas. Si yo tengo una hermana, en este caso yo no he tenido una hermana, pero si yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si yo hubiera tenido una hermana? ¿Cómo la amaría? ¿Cómo la cuidaría? ¿Verdad? Obviamente sé de que si un varón se quiere sobrepasar o no le conviene a mi hermana, yo le hablaría. Es decir, que yo buscaría cuidarla, ya sea que fuera más grande que yo o fuera menor que yo buscaría cuidarla porque es mi hermana. Y sé que hay personas allá afuera que no buscarían el bien para ella, y por lo tanto yo podría aconsejar o yo podría orar para que mi hermana sea protegida y sea guardada. Y no ver a mi hermana como una mujer con la cual yo puedo tener una relación sentimental. Y ese es el caso en las congregaciones. A veces cuando las personas estamos en la congregación o personas, varones, están en la congregación, pueden comenzar a ver a las mujeres de la congregación como prospectos para casarse, ¿verdad? Como personas con que, bueno, ¿sabes qué pasa si me hago novia de esta o si conozco a ella y podemos tener una relación? No ese es el punto realmente de una hermandad entre hermano y hermana, ¿verdad? Sino que si yo tengo una hermana y yo sé que las hermanas de la iglesia son mis hermanas, yo no tendría que buscar si voy a tener un noviazgo o no con alguien, o tal vez si ella me gusta o no me gusta para ver si le digo que sea mi novia o no. Yo debería entrar con el punto de, ok, todas las que están aquí son mis hermanas, ya sea que son mayores que yo, o sea que sean menores o de mi misma edad, todas son mis hermanas. No tengo que verlas como un prospecto eh, amoroso o matrimonial o de noviazgo, alguna otra perspectiva. Tengo que verlas como lo que son, mis hermanas a las cuales yo tengo que amar y tengo que cuidar. Nada más. Si en el camino, en la fomentación de la hermandad o la amistad se va otorgando otras cosas, eso ya sería propio de Dios y de lo que está presentándose. Pero realmente mi vista no tiene que estar bajo la perspectiva de querer un sentimiento amoroso. Tiene que ser igual con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Yo tengo que ver a mis hermanos como hermanos y cuidarlos y amarlos porque nacimos de un mismo Padre. Y asimismo fomentar esa manera. Obviamente si veo que un hermano está fallando y cometió un error, yo no solo lo puedo buscar consolar, sino que también apoyar o corregir, porque es lo que claramente aquí está mencionando 1 Timoteo. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces aquí habla acerca de la exhortación, ¿verdad? Dice, no reprendas, sino exhorta. Es decir, ayúdales para que sigan adelante. A los ancianos como un padre, a los jóvenes como hermanos. Es decir, que está metiendo, es decir, perdón. Es decir, no los veas como extraños a la hora de hablarles. No veas a estas personas como extraños, sino velos como al anciano, velo como un padre en el sistema familiar, a un joven como un hermano que también es familiar, a un anciano, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Qué significa? De que mi vista cambie para verlos en un sentido familiar, porque obviamente a nosotros nos ha pasado de que a veces nosotros tratamos a nuestra familia tal vez con un mayor cuidado o con una mayor misericordia o con un mayor amor que con los extraños, ¿verdad? Con los que están afuera. Nuestros padres nos pueden soportar muchas cosas a nosotros por ser hijos, pero no soportan las mismas características con los de afuera, ¿verdad? De igual manera nosotros podemos a veces sobrellevar y soportar ciertas cosas de nuestros padres y madres que también no nos gustan, pero tampoco a veces nosotros no soportamos o aguantamos a los extraños que están allá afuera. Por eso también la palabra dice, si vosotros saludáis a vuestros hermanos o familiares y no a los de fuera, ¿qué recompensa tendréis? Dice Dios, ¿verdad? Porque eso mismo hacen los gentiles.
Entonces, por eso en el contexto del amor que Jesús menciona, habla del el sentido familiar, el sentido de la hermandad, que uno tiene una relación fácil con los hermanos o con los que son mismos compatriotas. ¿Por qué? Porque de por sí ya se da la facilidad para amar. De esa misma causa o ese mismo sentimiento, por así decirlo, mismo sentido o pensamiento, deberíamos tener con la iglesia o con la congregación o con los hermanos en Cristo Jesús y hermanas para poder amarles. Obviamente con esto no significa dejarle pasar los errores que cometan. Significa, como dice acá el caso de Timoteo, de que también si alguien comete un error, yo no tengo que tratarlo como trataría a cualquier persona. Debo tratarlo como lo trataría como mi familia. A la hora de corregirlo, a la hora de dirigirme a él para decirle, mira, no es correcto lo que estás haciendo. Hay un amor en sí mismo que ya es nacido. Por ejemplo, eh, a veces nosotros para amar a alguien que no es familia o que no está con nosotros, a veces es difícil porque a veces necesitamos tener una interacción, una forma de sobrellevar las cosas para poder amarle. Pero cuando estamos nosotros inclusive nuestros padres, nosotros nacemos de ellos, cuando nos vean ya nos tienen un amor y un cariño y nosotros no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces habla de un amor entrañable, un amor que se dio de una forma natural, que no necesariamente tuvimos que hacer cosas para que nos amaran. Entonces el amor que tenemos que tener nosotros por las personas que nos rodean, en este caso los que hemos nacido en Cristo Jesús, debe ser primordial y tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Con amarnos, vuelvo a resaltar, no significa que dejemos pasar cualquier cosa. Significa de amar, también para poder corregir, tengo que corregir con amor. Y también mi postura a la hora de llegar con ellos para hablarle tiene que ser de un hermano o de una hermana. Perdón, aquí está. Y en este caso menciono todo esto por lo que menciona Pedro, dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto menciona Pedro y veamos algo bien significativo acá. Y dice, un amor no fingido. Es decir, que nosotros podemos fingir el amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque mencionamos que el amor fraternal, cuando se habla de amor fraternal, habla del amor entre hermanos. Porque mencionamos de que cuando una persona nace del Padre, prácticamente como nació del Padre, es un amor fraternal, es un amor entre hermanos que nacieron de un mismo Padre. Por consecuencia, nosotros podríamos fingir ese amor con los otros hermanos en Cristo. Por eso dice, amaos unos a otros, ¿de qué manera? Entrañablemente, no de forma fingida, sino verdadera. ¿En qué sentido? Por eso mencionaba el caso de que cuando uno va a la iglesia a veces le dicen hermano, pero a veces solo hemos tomado la jerga, por así decirlo, cristiana, ¿verdad? Decirle a alguien hermano, pero no tratarlo como hermano. Entonces nosotros tenemos que tener en este caso no solo el hecho que podamos, no estoy diciendo que no se pueda llamar a alguien hermano o hermana, sino que juntamente con lo que decimos, también asimismo tratarlo. No solo porque decirle hermano es porque ya resolvimos la situación, sino que tenemos que aprender a amar entrañablemente. Y por esta misma razón es de que hay hermanos más distinguidos que en otros, que hay un pasaje que había leído ayer, creo que en Hechos, hablaba y decía los hermanos distinguidos dentro de la congregación, es decir, que había hermanos que se habían esforzado más en amar los unos a los otros. Tal vez eso podía llevar en el hecho de también nosotros dedicarnos a la oración y a la lectura para saber cómo apoyar a mis hermanos en Cristo. Por eso en ciertas familias, cuando a veces no hay un papá o no hay una mamá, y hace falta, por ejemplo, un miembro, en este caso papá o mamá, a veces los hijos mayores toman la batuta como la paternidad dentro de la casa. Y los hijos mayores se esfuerzan y se meten a trabajar, luchan para que los hermanos menores puedan tener todo lo necesario para que puedan caminar. Entonces, ven por así decirlo, al hermano como una figura paterna, ¿verdad? Porque él se esforzó tanto para ellos que son más pequeños. Entonces, en este caso son hermanos distinguidos, ¿verdad?
En este caso, cuando hablamos de la congregación de Dios, es decir, que hay hermanos que se han dado cuenta que hay otros hermanos menores que necesitan de alimento espiritual, que necesitan de un cuidado, necesitan de una formación, y ellos se dan por la necesidad, por la entrega, a saber de que necesitan los menores un ejemplo, y por lo tanto oran más, buscan más a Dios, leen más la palabra, porque saben de que ellos necesitan ser hermanos ejemplares, hermanos donde los cuales pueden aprender de ellos, que inclusive a nivel terrenal eso se ve. Es decir, que los hermanos menores miran en los hermanos mayores una figura de ejemplo y buscan es seguir al hermano mayor, ¿verdad? A veces ni siquiera es que busquen al papá, sino que buscan seguir al hermano mayor. Entonces nosotros debemos comprender eso, que los hermanos menores, por así mencionarlo, van a buscar el ejemplo de los mayores. Y por esa razón nosotros tenemos que ser conscientes y responsables también de ello. Y por esa razón buscar conocer más a Dios, amar más a Dios, para poder ayudar a nuestros hermanos menores, en el sentido de aquellas personas que acaban de conocer el Evangelio, que van a buscar de alguna u otra manera, de forma directa o indirecta, un ejemplo a seguir. Y por esa causa el apóstol Pablo dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Es decir, yo soy un hermano mayor, por así decirlo, véanme a mí porque yo es lo mismo que hago de mi padre. La misma forma de pensar que tiene mi padre la tengo yo, y la misma forma de pensar que yo tengo la que tiene mi hermano mayor, que es Jesús. Entonces, por consecuencia, nosotros no tenemos que fingir el amor. Tenemos que saber cómo amar efectivamente a mis hermanos. Obviamente esto no solo se va a lograr usando palabras o solo con actitudes, sino que también en la comunión con Dios. Es decir, entre más comunión tenga yo con Dios, eso más me va a transmitir el amor Dios, es decir, el amor fraternal hacia mi vida, para que yo asimismo pueda compartir con los otros hermanos en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, no de una manera fingida, sino de una manera verdadera. Ahora, ¿por qué también esto es importante con relación al amor fraternal, de lo cual estamos mencionando, y el amor entrañable? Porque aquí entra un punto donde aparentemente si estamos en una congregación donde todos se aman, todos buscan, todos se entregan completamente, pues no hay ningún problema porque todos se están amando y están en una plenitud de gloria, y eso es lo mejor que podríamos tener. Pero no significa que necesariamente en la vida real va a pasar eso. O sea, ciertamente puede ser que tengamos una manifestación de ello, pero obviamente cuando nos exponemos al mundo, es decir, en el sentido de esta forma de vida que está aquí en la tierra, nos vamos a encontrar personas de otros, que han comenzado a creer en el Evangelio, o personas que estuvieron en el Evangelio, pero por un motivo también tal vez se apartaron de alguna manera, o algunas otras personas que pueden tener ciertas características diferentes. Puede haber un sinfín de situaciones, y este amor entrañable es el que nos va a ayudar a saber cómo tratar a esos hermanos. Y por eso, y menciono esto por el caso de Lucas 15:32, dice lo siguiente: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, ¿por qué mencioné este caso que estoy mencionando aquí en Lucas? Porque dice de la siguiente manera, otra vez: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido. Ojo acá, había perdido y es hallado. ¿Qué significa? Significa de que ciertamente nosotros estamos en el Evangelio y estamos con Cristo Jesús, pero hay hermanos que por algún motivo se perdieron. Esto que está hablando aquí en Lucas es lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, donde Dios habla de que habían dos hermanos y que estos dos hermanos, uno de ellos pide la herencia por adelantado a su padre. Él esa herencia la desperdicia y hace un montón de cuestiones. Y luego él se arrepiente y dice: iré a mi padre porque le fallé. Cuando él llega con el padre lo abraza. Y el otro hermano se enoja porque le van a hacer una fiesta al hermano que se había perdido, porque creo que van a hacer van a quemar un cordero para comérselo, para la fiesta, ¿verdad? Para celebrar. Y él le alega al padre: mira, pero tú nunca me has dado a mí un cordero o algo para comerlo con mis amigos o hacer fiesta, ¿verdad? Te he servido, pero no has dado esto a mí, ¿verdad? Y tu hijo que se había perdido, y mira cómo viene, que tú le vas a celebrar una fiesta. Pero es ¿por qué? Porque él no había entendido realmente el punto de la situación con el hermano, ¿verdad?
El papá sí, porque el papá tenía ese amor fraternal, ese amor entrañable, porque sale de sus entrañas. Entonces, ¿qué pasa? El padre le trata de convencer de por qué va a hacer fiesta. Es decir, que esta fiesta se debe al amor que le tenía a este hijo. Este hijo que se había perdido, pero que ahora iba a entrar nuevamente en los brazos del padre, que estaba entrando otra vez a la casa del padre. ¿Por qué menciono esto? Porque hay ciertas situaciones relacionadas con la salvación, ¿verdad? Que cuando las personas van a procurar la predicación del evangelio, se centran en predicarle a personas que no conocen a Jesús. Y está excelente porque nosotros, ese es el propósito, predicarle a personas para que conozcan a Cristo Jesús y crean y se vuelvan nuestros hermanos. El problema se da cuando los hermanos dentro de la congregación a veces no saben amar, porque a veces nosotros no sabemos amar y podemos dañar a otros hermanos en Cristo. Y por esa misma razón que a veces no sabemos amar a los hermanos en Cristo Jesús, dentro de la congregación dañamos a estos hermanos. Estos hermanos se apartan del evangelio. Y estos hermanos se apartaron o por como aquí dice, se perdieron por ciertos motivos. Hay personas que dicen, hermanos, que usted tiene que poner su vista en Jesús y no en el hombre. Ciertamente así debe ser, pero también las personas no colaboraron con esta situación y dañaron a las personas que eran sus hermanos y por causa de ellos pues se apartaron. Y a veces lo que hacen estas personas es echar la culpa, no es que ellos tienen que poner su vista en Cristo. Sí, pero ustedes no lo dejan. Por ejemplo, por así decirlo, no permitieron también que ellos alzaran su vista porque siempre se la bajaban. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que están dentro del evangelio, que dicen ser hijos de Dios, el problema está de que abandonan a estos hermanos, los dejan a su suerte, por así mencionarlo. Nunca, no es como que los buscaran nuevamente para decirle, mira cómo estás, qué pasó, o sea, no te he visto realmente, no ni siquiera en la iglesia, sino que no he podido volver a hablar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente las personas que están en Cristo buscan la salvación de las personas que no han conocido a Jesús, pero las personas que han dañado dentro del cuerpo de Cristo, los mismos hermanos que han dañado a otros, no salen a buscarlos. No salen, por así decirlo, a buscar retomarlos, pedirles un perdón o darles muestras de realmente verdadero amor. Que hay personas que, algunos me han mencionado y me decían, mira, yo cuando me aparté del evangelio, ninguno me ha llamado. De todos los años, de todas esas personas que estuve en comunión con ellos, ninguno de ellos se ha tomado la molestia para llamarme o para decirme cómo estás. Entonces ahí entra el punto. Están teniendo un amor fingido, como dice el apóstol Pedro, porque dentro de la congregación todo bien. Pero cuando se apartaron estos hermanos, toman la actitud de lo que está tomando el hijo pródigo, que mira qué pasó, si solo lo malo estaba haciendo, ¿y por qué le vas a celebrar fiesta, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ciertamente a veces nos enfocamos en las personas que no han conocido a Jesús, pero nos olvidamos de aquellos que por algún motivo se desviaron, por algún motivo se perdieron, como aquí menciona, o tal vez están, por así decirlo, muertos espiritualmente y no hemos ido en pos de ellos. Y nos gusta hablar acerca de la oveja que se perdió, dentro de las 99, la que se descarriló, pero esa que se descarriló, esta era parte del rebaño, no era que fuera externa. Y el que vemos que la busca realmente es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros no tenemos un amor fraternal, si no realmente buscamos tener este amor verdadero hacia nuestros hermanos, lo único que va a pasar es de que no vamos a poder demostrar y vamos a hacer daño a las personas dentro de la congregación y no vamos a poder hacer volver, por así mencionarlo, a las personas que se apartaron porque nuestro amor no lo está manifestando. En este caso, no vemos cómo este hermano se regocija juntamente con el padre de que el hermano que se había perdido regresó. El único que se regocijó fue el papá y los siervos, pero realmente el otro hermano no. Entonces nosotros debemos comprender que buscar tener un verdadero amor entrañable, un verdadero amor fraternal y abrazar no solo a aquellos que están comenzando en el evangelio,
sino que también saber cómo sobrellevar a los hermanos que ya estamos tratando, porque tenemos de todo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, personas con un carácter fuerte, otros con un carácter débil. Uno le tenemos que decir que se calme, el otro le tenemos que decir que se avive. Pero tenemos que aprender a sobrellevarnos como hermanos, ser un ancla, por así decirlo, de amor para poder sobrellevarlo. Obviamente, tampoco estoy mencionando que va a ser fácil, tampoco estoy mencionando que eso puede ser de la noche a la mañana, por eso se llama una formación. Y obviamente también saber de que si hay personas fuera del Evangelio, es decir, que personas que nos encontramos, eh, que por algún motivo le hicieron daño en el Evangelio y nos la encontramos fuera, es decir, en un trabajo, un colegio o otra manera, también saber cómo amarles y cómo tratarles y no necesariamente señalarles, por así mencionarlo, que están haciendo algo malo, sino que mira, hay que ir a la iglesia, tú sabes que la Biblia dice, y ya en lugar de entenderles o amarles, y inclusive escucharles, estamos como que centrándonos en condenar de que si no lo haces, mira que por eso estás perdido, sino que más bien buscar una verdadera hermandad con ellos. Realmente puede ser que ellos sepan mucho más que nosotros, pero también ciertamente tuvieron mucho de conocimiento, pero no hubo nadie dentro de la congregación que realmente los amara. No pudieron realmente experimentar el amor fraternal que la palabra enseña, ¿verdad? Es decir, conocieron mucho de Dios, inclusive ellos conocieron a Dios, conocieron su amor, su bondad, su benevolencia, etcétera. Pero los hermanos dentro de las congregaciones, independientemente qué denominación sea, no mostraron ese amor fraternal hacia ellos, sino que realmente se vieron como que fuesen enemigos de ellos. Algo así como lo que pasó con José, ¿verdad? A veces hablamos mucho acerca de José y lo que Dios usó a José, pero no vemos, por así decirlo, el conflicto familiar y dentro de hermanos. Que José, que era amado por su padre, que era Israel o Jacob, pero los otros hermanos no le ponía tanto, tal vez tanto énfasis, ¿verdad? Y los hermanos por celo, por muchas cosas, lo que hicieron prácticamente fue destruir de cierto punto a José, ¿verdad? Entonces, esa historia regularmente la mencionamos, pero y siempre todos quieren ser el protagonista José. Y todos a veces hasta este punto nos podemos hacer las víctimas de pensar que somos un José. Pero, ¿qué pasa si nosotros no somos José, sino que estamos en el otro punto? Que tal vez si somos Rubén, ¿qué pasa si somos de la tribu de Judá? Alguien podría decir reprendo. Y no es el hecho de reprender, sino que hacer conciencia de que el punto es de que podemos estar del otro lado y que nosotros podemos estar haciendo daño a los Josés y no necesariamente nosotros estar amando adecuadamente, ¿verdad? Entonces debemos nosotros aprender a amarnos entre hermanos y también saber amar a aquellos que se han descarrilado, de que si por algún motivo se descarrilaron o se perdieron, entender el motivo que tal vez no fue porque ellos quisieran, sino que le hicieron lo que le hicieron a José. Los hermanos lo dañaron y lo vendieron, por así decirlo. Entonces debemos buscar nosotros saber cómo amar. Sabemos que necesitamos buscar a Dios, necesitamos la palabra, necesitamos muchas cosas, pero también aprender a amarnos los unos a los otros. Por eso el énfasis constante de la palabra es amarnos los unos a los otros. Pero no solo buscar amar al inconverso, sino que también a la persona que está en el cuerpo de Cristo o a la persona que estuvo, pero después se fue, por así mencionarlo, porque sigue siendo hermano. Aquí menciona y dice, porque tu hermano que era muerto, perdón, vamos a borrar aquí, que tu hermano que era muerto ha revivido. Es decir, que aquí no dice que era ex hermano, continuaba siendo hermano, pero se descarriló. A él ahí también hay que aprenderlo a amar. Esta persona no estaba tomando la actitud de amar a su hermano, más bien le estaba reclamando a Dios porque lo estaba restaurando. Entonces vemos de que a veces nuestras actitudes para con nuestros hermanos a veces no son muy gratas. Y eso también involucra saber sobrellevar a los hermanos porque obviamente tienen ciertos defectos que han adquirido también del mundo. Y a veces nosotros no queremos aprender a sobrellevar a las personas. Queremos amarlos cuando ellos aman a plenitud. Y es fácil hasta cierto punto a veces amar a alguien que tiene una plenitud de amor. Por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Jesús es pleno en amor. Obviamente se nos puede hacer fácil amarlo o aceptarlo, etcétera, ¿verdad? Pero a veces no vamos a encontrar a hermanos que van a tener esta plenitud de Jesús en ellos, ¿verdad? Hay cosas en ellos
que tal vez no están acordes, y así como cosas en nosotros que no están acordes, y que así como yo estoy sobrellevando a mi hermano me está sobrellevando a mí, ¿verdad? Es mutuo. Obviamente, tal vez ellos no nos van a decir, mira, es que yo te estoy aguantando tus errores, ¿verdad? Uno puede decir, sí, es que yo aguanto los tuyos, pero tal vez no sabemos de que el otro hermano está sobrellevando muchos errores nuestros y no lo estamos entendiendo. Entonces, busquemos el amor fraternal. Entendamos que hemos nacido del mismo Padre, entendamos que estamos buscando una misma voluntad, pero también entendamos de que es necesario que aprendamos a amarnos, que a veces que las personas se van de las congregaciones por eso, porque no han recibido el amor fraternal que la misma palabra habla. Inclusive algunos se mencionan pues que el conflicto no es necesariamente que el problema lo tuvieron con Dios, que ellos aman a Dios y que le han servido. El problema son los hermanos dentro de la congregación, que ellos no han aprendido a amar, que no han aprendido a saber cómo regocijarse entre hermanos. Y por esa causa la única manera que lo vamos a lograr es obteniendo ese amor de Dios Padre, entendiendo la comunión, y por eso aquí habla en Lucas de que el Padre está transmitiéndole el conocimiento del amor, tu hermano, tu hermano. No le dijo este personaje o no le dio el nombre de él. Tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido. ¿Quién? Tu hermano. Reconoce, entiende que es tu hermano entrañable. Aprende a amarlo. Regocíjate junto con nosotros. ¿Por qué te amargas? Si la salvación ha venido a él, ¿por qué te amargas tú? Ámalo. Entonces nosotros debemos aprender a amar a las personas, inclusive a aquellos que se han perdido, no porque ellos se descarrilaron, que inclusive que a veces un versículo que se usa es que ellos se fueron porque no eran de nosotros. Entonces ya como que lo desechan como que fuera cualquier cosa y ya ni lo llaman, lo aíslan y ahí lo dejan. Y no tienen misericordia para con él. Inclusive el apóstol Pablo, si no estoy mal, en 1 Corintios 2, hace referencia de que hay un hermano que por haber pecado lo castigaron severamente. Inclusive lo menospreciaron tanto que les dicen, miren, ténganle misericordia, pues ciertamente pecó, pero ya es suficiente. Aprendan a abrazarlo, aprendan por así decirlo, a saber cómo restaurarlo con mansedumbre, ¿verdad? Porque se sobrepasaron en su corrección. Es decir, en el primer punto solo lo trataban normal, ¿verdad? Porque también 1 Corintios habla de eso, de que lo estaban tratando normal, como si nada, y dice, o sea, ¿por qué hacen eso? Y por último, después como que se fueron al otro extremo y no supieron cómo tratarlo. Entonces eso nos habla a nosotros de aprender a amar, de aprender a tratar a las personas en Cristo también de una manera, que a veces nos enfocamos tanto en el hecho de salvar almas que se nos olvida que las personas que están dentro de la congregación también necesitan una formación. Y menciono esto porque a veces se da el caso de que hay personas que dicen, hermano, hay que salvar almas y que ya hay mucha gente en la iglesia que hay que salvar más gente, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? Y a veces cuando yo me puse a pensar en eso, porque decía ciertamente tienen razón, ¿verdad? Que hay que buscar la salvación de las almas y que hay que hacer que crezca el evangelio. Pero y que una persona una vez me dijo, mira, pero es que hay mucha gente ya en la iglesia, o sea, ya mucho ellos ya están ahí. Mejor hay que salir, porque inclusive creo que yo le comenté que yo iba a hacer predicaciones así en inglés en vivo, ¿verdad? Entonces yo me puse a meditar lo que me habían dicho y en parte sí tienen razón, pero me di cuenta que también a veces se piensa que solo porque ya entraron en Cristo ya quedó, o sea, como que ya hicieron la obra cúspide. Y por esa razón Dios ha dejado pastores, ¿verdad? O ha dejado otros ministros dentro de la iglesia para que sean formados, enseñados y guiados. Porque estas personas que ciertamente creyeron en Jesús, tampoco significa que todos los problemas le fueron resueltos, ¿verdad? Ellos entran en un proceso de restauración. Hay familias que tal vez tuvieron problemas matrimoniales y que tienen que cuando entran en Cristo, ciertamente Dios restaura, pero tienen que darle una formación. Hay problemas, personas que entraron en depresión, con otros con ciertos pecados. Es decir, que ciertamente, aunque se han salvado, pero también hay ciertas situaciones que hay que tratar con ellos. Y obviamente todo esto se va a tratar por medio del amor en Cristo Jesús. Y obviamente, pues, aunque yo le predique a una persona que se salvó, si yo la meto dentro del cuerpo de Cristo y estas personas no saben amar,
lo único que va a pasar es de que ellos se van a salir de la iglesia porque lo que se les había predicado y lo que se les había dicho que Dios es un Dios de amor, que los hermanos en Cristo se aman, al entrar dentro de la congregación y no ver eso, se van a decepcionar y se van a salir. Ciertamente se convirtió en un hermano, pero no soportaron, por así decirlo, los pleitos familiares que se dan dentro de una familia y mejor me voy de acá, ¿verdad? Entonces, la salud de la salvación de alguien, en el sentido de que ciertamente se tiene que predicar, se tiene que buscar la salvación, pero obviamente también esa salvación o esa persona que se salva va a ser integrada dentro de un cuerpo o dentro de un grupo de personas que también tienen que estar estables y formadas, porque si no lo que va a pasar es de que se van a salir otra vez afuera, porque van a decir, pues estos problemas o estas malas caras que me hacen, ni siquiera en el mundo las he visto, ¿verdad? Y por esa razón hay que incentivar a aprender a amarnos. No solo amar a Dios, sino también amarnos entre nosotros. Por eso es la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que Dios también habla a tu prójimo. Ciertamente tomamos de la fuente de amor que es Jesús, y obviamente con ese mismo amor de su fuente lo trasladamos a los hermanos. Y vuelvo a repetir, eso nos va a ayudar a nosotros también a saber cómo guardar nuestros comentarios o nuestras formas o otro tipo de cosas, porque nos entregamos a la perspectiva del amor y a la perspectiva de amor en familia, como lo mencionaba 1 Timoteo. Entonces, vamos a regresar acá. Con esto vamos a finalizar concluyendo de que ciertamente estamos en Cristo, y estando en Cristo tenemos una familia, una gran familia, donde nuestro Padre es Dios, que tenemos un hermano llamado Jesucristo, que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, a pesar de que fallamos, pecamos y tenemos ciertos inconvenientes, pero también Él, siendo nuestro hermano mayor, busca nuestro beneficio, intercede por Dios constantemente por nosotros, que somos hermanos menores, y que Él nos anuncia y nos lleva a cumplir su palabra para que estemos en la voluntad de Él y que Él nos llame hermanos en el sentido de que estamos haciendo su voluntad. Por consecuencia, nosotros también debemos tomar el mismo ejemplo de Jesús, de que aunque tengamos puntos de vista a veces con otros hermanos diferentes, no significa que los rechacemos como hermanos. Son nuestras hermanas, tenemos ciertas características que tal vez no son muy agradables entre nosotras, pero sabemos de que están haciendo la voluntad, están buscando hacer lo mejor, pero hay algo más o menos que puede estar afectando. Pero siempre es mi hermano, tenemos que buscar una reconciliación inclusive. Por eso la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate con él. Y habla es precisamente de hermanos, no habla de extraños. Entonces debemos nosotros buscar y pedirle al Señor, dame este amor fraternal, dame este amor entrañable para saber cómo amar a mis hermanos en Cristo, tanto aquellos que están iniciando, que pueden ser difíciles de sobrellevar, como ya lo menciona el 14 y 15 de Romanos, tanto aquellos que tal vez me puedo llevar bien porque pueden ser maduros igual que yo, por así decir, dirá alguien, o como los que podrían decirlo en la iglesia de Roma, pero también con aquellos que tal vez se han apartado del evangelio por X o Y motivo, también saber cómo, saber que es mi hermano y mantener una comunicación con mi hermano a pesar de que tal vez ya se perdió o está perdido, por así mencionarlo, y no necesariamente así como que ahí está y que se fue del mundo, ahí se anda haciendo y deshaciendo lo que sea, ¿verdad? Como una vez a mí me dijeron, y ni siquiera yo andaba en el mundo y me dijeron, mira, que ¿de dónde venís? Del mundo venís, me dijeron. Y yo me quedé pensando, pues, sí, y vaya que yo todavía sigo en el camino del Señor, porque si no me dicen eso, ya me regreso, ¿va? Pero, pero a lo que voy es de que tenemos que ser más conscientes con nuestras palabras, con nuestros actos, y aprender a amar, y aprender, obviamente, también a mantener esta comunicación, obviamente también si es dirección de Dios, para que uno pueda amar a los hermanos que nos rodean, ¿verdad? Mantener una continuidad, una comunicación, porque si Dios nos dio la oportunidad de conocer a alguien, es por algún propósito que Dios ha establecido, y por lo tanto también tengo que aprender a sembrar y a cosechar, sembrar el amor para cosechar ese amor fraternal. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener un amor entrañable, un amor entre hermanos, un amor fraternal, y aprender a amarnos y también a identificar a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? No abandonarlos, sino que tratarlos, y también no a reprenderlos necesariamente, sino exhortarlos como hermanos y hermanas con toda pureza. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Por favor, ayúdanos a ser hermanos entrañables, hermanos que se puedan extender la mano y apoyar,
hermanos que puedan soportarse los unos a los otros, que puedan llevar la carga los unos a los otros, que puedan entenderse y compartir, que puedan buscar tu voluntad, no la nuestra, y saber que tenemos una gran cantidad de hermanos que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Gracias por instruirnos, gracias por no avergonzarte y llamarnos hermanos, a pesar de que hemos fallado, a pesar que tenemos ciertos inconvenientes o algunas cosas que tal vez no estás de acuerdo con nosotros, como lo has reflejado en las cartas del Apocalipsis, pero nos has considerado hermanos y has anunciado tu palabra para nosotros. Te agradecemos, Jesús, por acogernos como hermanos, porque desde antes de la fundación del mundo predestinaste para que fuésemos adoptados por medio de Jesucristo, por el puro afecto de tu voluntad. Te agradecemos por considerarnos tus hermanos y también gracias, Padre, por engendrarnos como hijos. Ayúdanos a aceptar tu formación y tu encaminamiento, Padre, y que podamos reflejar el amor verdadero de Jesús, que así como fue Jesús, hacía también hacerlo. A buscar ser figuras de ejemplo para nosotros hermanos y por lo tanto entregarnos en responsabilidad de amor, de comprensión, de oración y lectura para que ellos puedan tener un buen ejemplo y nosotros podamos suministrar conforme, por así decirlo, como si fuésemos hermanos mayores, para que ellos puedan tener un buen ejemplo de los que van comenzando en el Evangelio y puedan así ver a Cristo en nosotros y puedan tener un reflejo, un ejemplo para alabanza de la gloria de tu gracia. Te agradecemos, amado Padre, amén y amén. Em, Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti. Hemos entendido que Jesús no se avergonzará de llamarme hermano a la hora de yo convertirme a ti. Por esa causa vengo yo a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que seré engendrado del Espíritu y que tú serás mi Padre y que Jesús será mi hermano y tengo una multitud de hermanos. Que ellos me buscarán amarme y guiarme y también yo buscaré amarlos y apoyarme en ellos según tu voluntad. Te agradezco, Padre, por todo el amor. Entrego hoy mi corazón, entrego hoy mi vida. Te agradezco por tu infinita misericordia y por favor ayúdame a caminar en tu verdad. Gracias te doy, eterno, fiel y verdadero. También reconozco que Jesús ha resucitado entre los muertos y que solo en Él es el único intermediario entre tú y los hombres, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. También te pido por ser bautizado en agua, por ser bautizado con tu Espíritu Santo y también, Padre eterno, participar de tu Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti para poder entregar nuestro corazón, para poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tu palabra dice que tú proveerás y tú proveerás, sabiendo que tú eres mi pastor y que nada me faltará, que tú proveerás sobre situaciones de enfermedades, sobre conflictos, sobre trabajo, familia, situaciones económicas, situaciones en la mente, en el corazón o algún otro tipo de situaciones de liberación. Tú suplirás todas las necesidades. Tú darás un amor entrañable. Tú darás la capacidad para perdonar. Tú restaurarás todo matrimonio. Tú restaurarás toda familia. Tú ministrarás amor y perdón para que podamos recibir para que podamos pedir perdón y también para poder perdonar. Te agradecemos, amado pastor y rey. Gracias te damos por todo tu amor y misericordia. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.